Jurídica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es maestro en Derecho con mención honorífica por la misma universidad con la defensa de la tesis intitulada Multiculturalismo descafeinado, crítica al multiculturalismo liberal mexicano. En 2017 realizó una estancia de investigación en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en el País Vasco, España, con la dirección de Vicenzo Ferrari, con los temas de investigación multiculturalismo, indigenismo, crítica cultural, pluralismo jurídico, constitucionalismo latinoamericano y estudios postcoloniales del derecho. Actualmente es doctorante del doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el tema de la cultura jurídica en territorio zapatista. Asimismo, es estudiante de la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2016 desarrolla actividades de investigación con el doctor Alberto Abad Suárez Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y participa en actividades literarias con el escritor Pablo Bullosa. Y bueno, después de esta breve semblanza, le damos la bienvenida al licenciado Daniel García Urbina. Vamos a ver si puede encender su micrófono. Sí, ya, ¿me escuchan bien? Escuchamos muy bien. Muy bien. No te preocupes por la confusión, no pasa nada. Sí, bueno. Es que aquí tenemos algunos currículos y bueno, se nos pasó Pero sí, una disculpa y bueno, ya, vamos a dar comienzo con su ponencia. Vale, ¿Me parece bien? Sí, muchas gracias. Perfecto. Perfecto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a iniciar. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, a Jessica, que fue la que coordinó todo, la que está coordinando todo esto, y también no sé si está por ahí conectado, a mi amigo Ángel Saucedo, que fue quien digamos que fue el enlace para poder tener un contacto con la Comisión Estatal. Antes y bueno, también agradecer al público, evidentemente, por tomarse el tiempo. Antes de entrar al fondo de la discusión de lo que me interesa a mí exponerles, me gustaría hacer, digamos, una serie de un par de aclaraciones, o más bien digamos, como una advertencia, digámoslo así. Y la advertencia es que la propuesta que yo les quiero hacer en esta charla es hacer una reflexión sobre, digamos, un problema muy fundamental que más adelante lo vamos a ver, pero el abordaje que yo le quiero dar no es tanto desde el lenguaje puramente normativo o desde el lenguaje estrictamente jurídico, sino que lo quiero llevar a un nivel más de tipo filosófico y más de tipo antropológico. Entonces, digamos, si bien los estudios que están encaminados a la normatividad y al reconocimiento de los derechos humanos son importantes, en esta ocasión pues yo los voy a dejar un poco a un lado y me voy a centrar más en la parte de la justificación filosófica. Digamos, esa parte es importante para mí aclararla porque eso le va a dar, digamos, continuidad a, digamos, desde dónde voy a abordar el problema que me interesa tener en cuenta. Antes de iniciar cualquier cosa, me gustaría contarles una historia que me parece interesante y que sería, digamos, que es objeto de reflexión, digámoslo así. Como ustedes seguramente saben, el fenómeno de los pueblos originarios, el fenómeno de las comunidades indígenas o de las comunidades tradicionales o ancestrales, como lo queramos definir, no es un fenómeno exclusivamente de México, sino es un fenómeno que, digamos, hay muchos países que se ven enfrentados a este tipo de situaciones, ¿no? Que es la multiculturalidad, que es la diversidad de pensamiento, todo ese tipo de cosas. En Latinoamérica, pues es un hecho constatable que hay una gran diversidad de pueblos
y de comunidades tradicionales y de comunidades indígenas. Y la historia que yo les quiero contar es para poner en contexto y para empezar a problematizar el tema que a mí me interesa desarrollar. Y es que alguna vez en Colombia, Colombia es un país digamos que tiene muchas comunidades indígenas. Alguna vez en Colombia, en una comunidad, no voy a entrar en detalles demasiado técnicos de cómo se llevó el proceso en la comunidad, simplemente me voy a ir a la generalidad del asunto y lo que me interesa a mí resaltar. Alguna vez hubo una comunidad indígena, en donde habían encontrado culpable a una persona que había apoyado al homicidio de una persona. Esa persona fue encontrada culpable. La propia comunidad indígena desarrolló un proceso interno y al final hubo una resolución. La comunidad concluyó que le iban a dar como sentencia a esa persona que había sido culpable 60 fuetazos. Digamos, eran 60 golpes con una vara. Me parece que la vara era de cuero y que tenía una especificación particular de la comunidad. Y digamos, esa había sido la sentencia. Entonces la comunidad dijo, tú eres culpable y a ti te vamos a dar 60 golpes con este fuete. La persona que era parte de la comunidad y que había sido condenada a esa situación, evidentemente no estuvo de acuerdo y entonces pidió protección del Estado. Entonces se fue a una primera instancia a nivel jurisdiccional por parte del Estado. Y en la primera instancia, los jueces, que no eran jueces constitucionales, sino eran jueces de mero control de legalidad, le dieron la razón a esta persona porque consideraron que los fuetazos, el castigo de hacer los fuetazos, era contrario a la dignidad humana y vulneraba los derechos humanos de la persona que en ese caso había sido sancionada. Y entonces, se armó una discusión porque, había esta ambivalencia entre lo que había dicho la comunidad y lo que decía el derecho estatal. Y entonces, lo que sucedió a continuación es que la comunidad no estuvo de acuerdo, la comunidad indígena no estaba de acuerdo, y entonces decidieron irse a una segunda instancia, que en este caso es una tutela a nivel, una tutela en México tendría el símil de un amparo, y en la tutela jurisdiccional, que es resuelta por la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Constitucional de Colombia dijo que lo que había resuelto la comunidad indígena no vulneraba la dignidad humana y no vulneraba los derechos humanos de la persona sancionada. Y entonces la Corte Constitucional colombiana dijo, a ti que te habían impuesto como condena esos 60 fuetazos, te los tienen que dar porque es parte de lo que pretende la comunidad y es válido pero que no vulnera derechos humanos y no vulnera la dignidad humana. Ahora, en el análisis que se hace en esta sentencia de la Corte Constitucional, consultan a antropólogos, consultan a personas que están cercanas a esta comunidad indígena, y para llegar a la conclusión de que los 60 fuetazos no vulneraban la dignidad humana, la Corte Constitucional colombiana lo que hizo fue investigar qué representaba la sanción, esa sanción de los fuetazos para la comunidad indígena. Y entonces, a través de estos antropólogos, a través de unas entrevistas que hicieron a los miembros de la comunidad indígena, pues llegaron a la conclusión de que el ejercicio del fuete, o sea, la sanción del fuete, en realidad lo que representaba era un elemento, y aquí hay que poner mucha atención, un elemento purificador para equilibrar el orden de la naturaleza.
digamos, la justificación de la comunidad indígena era que los fuetazos lo que iban a hacer era simplemente equilibrar el orden, porque ese orden había sido perjudicado por, digamos, por haber vulnerado una naturaleza que en este caso había sido el homicidio de una persona. Entonces, al considerar que el fuetazo era un elemento purificador, que era una situación, digamos, que era, digamos, necesaria para la comunidad, porque la comunidad requería que se estableciera un orden y se estableciera, digamos, una especie de equilibrio en la naturaleza, pues entonces aceptaban que esa sanción de los fuetazos era correcta o había que, digamos, realmente protegerla, porque era parte de la comunidad. Y entonces la Corte Constitucional colombiana dijo, bueno, estos fuetazos simplemente, digamos, en la argumentación dicen, esto no vulnera la dignidad humana, esto no va en contra de los derechos humanos, y curiosamente, esta situación no es particularmente solamente de Colombia o de Latinoamérica, sino que la Corte Constitucional colombiana hace referencia a que alguna vez en Europa, el Tribunal Europeo juzgó un caso muy similar. Resulta que en un lugar llamado Isla de Man, que está en Inglaterra, la comunidad había sentenciado a un joven que le había hecho bullying a otro joven, y la condena que le pusieron al joven que había hecho bullying era darle 10 golpes con una vara de abedul. Y entonces el Tribunal Europeo consideraba que eso era completamente constitucional y que digamos, que no vulneraba los derechos humanos y la dignidad humana de las personas. Entonces, digamos, este escenario yo lo quiero dejar como reflexión para que, digamos, de alguna manera ustedes vayan tomando en cuenta que la experiencia latinoamericana y también una parte de la experiencia europea, de alguna manera justifican que hay algunas prácticas de las comunidades indígenas que deberían de ser tomadas en cuenta, aunque para nosotros sean notablemente vulneratorias de derechos humanos. Digamos, en nuestro contexto, en el derecho occidental, en el derecho estatal, pues que establezcan una pena corporal, pues está prohibido por la Constitución. Entonces, realmente en nuestro sistema no habría cabida para un tema de ese tipo. Pero en las comunidades indígenas, ahí, digamos, la argumentación tendría que ser completamente diferente. Y, digamos, yo esto lo quiero dejar únicamente como reflexión para ahora sí empezar, digamos, con la situación que a mí me interesa resaltar, que tiene que ver con, digamos, si ustedes leyeron el título de la ponencia, que es básicamente revisar cómo ha sido el estudio de las comunidades indígenas a partir de la utilización de conceptos jurídicos dominantes, o si lo quieren llamar así, occidentales, ¿vale? Entonces, yo lo que les diría es que yo voy a partir de una premisa. Esta es una premisa que dice básicamente que las comunidades indígenas tienen autonomía. ¿De acuerdo? La justificación a por qué tienen autonomía puede ser desde distintos tipos. Yo sé que que la Constitución, por ejemplo, en México, incluso en constituciones locales, establecen que las comunidades indígenas tienen esta autonomía y autogobierno y libre determinación, pero yo quiero ir un poco más al fondo. O sea, yo quiero, digamos, especificar por qué a lo largo del mundo se empieza a reconocer que las comunidades indígenas tienen una autonomía. Y la razón de esto es porque, digamos, a partir del siglo XIX, principios del siglo XX, todo lo que resta del siglo XX y principios del siglo XXI, hay una transformación en las relaciones sociales de las sociedades que empiezan una reivindicación del relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Bueno, pues que las verdades universales no existen, que digamos, estas corrientes o teorías que intentan explicar la totalidad del mundo pueden ser cuestionadas, y que son cuestionadas de hecho por diferentes grupos. El ejemplo más claro se dio, por ejemplo, en el arte, ¿no? El nacimiento de las vanguardias, pues es una crítica al canon, digamos, a la voz toda poderosa de lo que significaba el arte.
Pero también a nivel cultural hay una serie de reivindicaciones, ¿no? Y ahí aparecen, por ejemplo, las reivindicaciones de género, las reivindicaciones feministas y las reivindicaciones evidentemente de los afrodescendientes, todo ese tipo de reivindicaciones. Y entonces lo que tenemos es que tenemos una sociedad, un mundo que está avanzando en ciertas reivindicaciones por pelearse con la universalidad o con los conceptos universales que describen el mundo. Y digamos, esto es un hecho constatable, es un hecho que no podemos negar. Incluso, por ejemplo, si estuvieran en la clase del lunes, el profesor Narváez dijo que, digamos, sobre este tema de la pluralidad, sobre la diversidad, en realidad ya no hay nada que discutir. O sea, realmente todo está dicho ya en relación a que tenemos que aceptar que la diversidad cultural existe, tenemos que aceptar que la pluralidad de pensamiento existe y que no existen verdades universales. Eso ya es un hecho. Sin embargo, el hecho de que reconozcamos que esto es una realidad no implica que no nos enfrentemos a una serie de problemas, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel cultural, a nivel social, a nivel de género, a nivel religioso incluso. Entonces, digamos, de que aceptemos que la diversidad cultural es un hecho no implica que no nos vamos a desprender de los problemas. Y entonces aquí es donde aquí me empezaría a gustar a problematizar. En el caso de lo estrictamente jurídico, es decir, de las preocupaciones de la ciencia jurídica, que es, digamos, lo que nos importa acá en este momento, el tema de la diversidad cultural cobra relevancia cuando se presenta un fenómeno que es el de la interlegalidad. La interlegalidad básicamente es, digamos, es aceptar que en un mismo momento y en un mismo espacio geográfico hay diferentes ordenamientos jurídicos que tienen importancia o que tienen relevancia para normar esa actividad humana. Un clásico ejemplo pues es el de las comunidades indígenas, pero no es el único. También se da, por ejemplo, en el comercio ambulante, se da también, por ejemplo, en las situaciones de calle, del tú por tú, también se dan relaciones jurídicas. Pero en el caso de las comunidades indígenas, la interlegalidad nos dice que pues tenemos un territorio en donde hay un derecho positivizado, un derecho estatal, que fue creado conforme ciertas pautas que pasa por el Congreso, que se ha aprobado por distintas cámaras, y que al final del día pues es promulgado en un ordenamiento físico y que lo podemos consultar todos. Ese es el ordenamiento estatal, pero a su vez, aunque ese ordenamiento estatal, cubre a todo el territorio nacional, a su vez hay ordenamientos jurídicos indígenas o locales de las comunidades que también están rigiendo al mismo tiempo sobre ese mismo territorio. Entonces, supongamos, incluso por ejemplo el lunes se ponía el ejemplo del derecho electoral, ¿no? Entonces, supongamos que el derecho electoral me dice que debe haber representación, que tiene que ser un voto popular, libre, secreto, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se presupone que va a abarcar la totalidad del territorio. Pero resulta que hay comunidades indígenas que insertas dentro del territorio nacional tienen sus propios medios electorales. Entonces, se hablaba, por ejemplo, el lunes del voto, digamos, que no sea secreto, sino que sea público, de un voto no a través de la representación, sino de una democracia directa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la interlegalidad. Es como una especie de, digamos, de traslapamiento entre unos ordenamientos, el ordenamiento estatal, y los ordenamientos particulares, que en este caso, para efectos de nuestra ponencia, sería los ordenamientos de las comunidades indígenas. Ahora, para que yo pueda llegar a la explicación final de esto que me interesa, yo lo que les diría es que en la ciencia jurídica ha habido una preocupación importante en torno a esta interlegalidad. Esa preocupación básicamente se ha visto reflejada en cuatro situaciones o en cuatro formas en las que el derecho lo ha abordado. Se los voy a comentar así rapidísimo para ir avanzando. El primer tipo de estudios son estudios normativos. Esos son estudios estrictamente jurídicos que lo que intentan hacer es, digamos, un análisis de lo que dice la Constitución y lo que dicen las constituciones locales en relación a las comunidades indígenas.
Este tipo de estudios son muy interesantes, bueno, son importantes, son interesantes porque lo que hacen es revisar cómo está en la ley ese tipo de regulación. Digamos, este tipo de estudios son meramente, estrictamente normativos, son estrictamente jurídicos, no se meten con cuestiones filosóficas, no se meten con cuestiones antropológicas, porque lo que interesa acá es simplemente cómo está regulado en la ley. Después tenemos estudios sobre derechos humanos de las personas indígenas. Y básicamente lo que hacen este tipo de estudios es revisar cómo de facto, cómo en la realidad, los miembros de las comunidades indígenas ejercen sus derechos, ya sean derechos electorales, ya sean derechos estrictamente civiles, digamos, de compraventa, todo ese tipo de cosas, o políticos o de ambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios pues, lo que hacen es simplemente revisar cómo es que los miembros de las comunidades indígenas han accedido a esos derechos humanos. El otro tipo de estudios son los estudios que se conocen como estudios que utilizan al derecho como en su forma contrahegemónica. Y, digamos, básicamente lo que hacen esos estudios es utilizar al derecho para tener un compromiso o una especie de reivindicación con las comunidades indígenas. Este tipo de estudios, pues básicamente lo que hacen es, digamos, tomar en cuenta al derecho y al derecho utilizarlo políticamente para que se reivindique a una determinada comunidad. Ahora, y finalmente tenemos un tipo de estudios que son los estudios del pluralismo jurídico. Estos estudios del pluralismo jurídico son, digamos, están preocupados por saber cómo es la convivencia entre el derecho estatal y el derecho de las comunidades indígenas. Entonces, lo que intentan hacer ese tipo de estudios es, de alguna manera, revisar cuáles son esas interacciones, cuáles son los problemas y cuáles son los límites a esa interacción que existe entre el derecho estatal, el oficial, digámoslo así, y el derecho de las comunidades indígenas. Este tipo de estudios pues, se enfocan mucho en la reflexión antropológica y en la reflexión evidentemente sociológica y filosófica. Y aquí es donde yo me quiero detener, porque aquí es donde yo voy a entrar al estudio de lo que realmente nos va a interesar. Como yo les comentaba, el pluralismo jurídico está preocupado principalmente por reconocer o por preguntarse hasta qué punto el Estado debe reconocer a las jurisdicciones indígenas. Tengan en cuenta el ejemplo que yo les mencioné, digamos, la historia que yo les mencioné al principio, en donde tenemos una comunidad indígena que establece fuetazos a una persona y por otro lado tenemos al derecho que en una primera instancia, el derecho oficial que en una primera instancia dice no vamos a aceptar esa condena de los fuetazos porque vulnera a la dignidad humana. Entonces tomen en cuenta esa parte. El pluralismo jurídico pues está preocupado por esa situación de cuáles son los límites que el Estado le debe reconocer a esas comunidades indígenas. Básicamente, si ustedes me preguntan cómo han sido, digamos, los avances en relación a esos estudios, pues yo les diría que básicamente hay de dos sopas. Hay, por un lado, los que de alguna manera celebran que el derecho ponga límites a las comunidades, y por otro lado están aquellos que desde una visión más crítica mencionan que esos límites que le pone el Estado a las comunidades indígenas en realidad lo que tienen es la pretensión de una homogeneización cultural y una homogeneización jurídica. Evidentemente no hay respuestas totales, no hay respuestas finales a esta discusión. Es una cosa que se tiene que reflexionar mucho, que se tiene que discutir porque, digamos, las dos posturas son muy fuertes y las dos posturas tienen razonamientos importantes que hacer. Ahora, una de las reivindicaciones que hace la postura crítica respecto del pluralismo jurídico es que en el análisis que nosotros hacemos, y les pido nuevamente que piensen en el ejemplo que yo les mencioné al principio, en el análisis que nosotros hacemos de las comunidades indígenas,
nosotros siempre, nosotros me refiero, bueno, nosotras y nosotros, me refiero a, digamos, a las personas que estamos en el lado occidental, que no somos indígenas, ¿de acuerdo? Nosotros, los occidentales, cuando queremos estudiar una comunidad indígena o cuando queremos aproximarnos a entender una práctica social, como lo hicieron, por ejemplo, los del tribunal en Colombia, siempre lo que hacemos a la hora de explicar, a la hora de evaluar y a la hora de criticar las pautas de comportamiento de una comunidad indígena, siempre lo hacemos con categorías occidentales. Entonces, surgen una serie, por ejemplo, de premisas que se manejan en los estudios antropológicos o en los estudios jurídicos, de decir, por ejemplo, la comunidad indígena no actuó conforme a derechos humanos, ¿no? Y entonces el concepto de derechos humanos es un concepto occidental que lo aplicamos para explicar el comportamiento de la comunidad indígena. O decimos, los fuetazos no respetan la dignidad humana. Y entonces, de nuevo, ocupamos el término dignidad humana, que es un concepto occidental, para explicar el comportamiento de las comunidades indígenas. Y los que son muy críticos de esta posición, lo que dicen es que esto es un problema. Esto es un problema porque, en realidad, lo que estamos cometiendo son básicamente dos errores. Bueno, los críticos identifican muchos tipos de errores, pero yo, digamos, los quiero digamos, englobar en dos posturas. Por un lado, los críticos de este pluralismo jurídico que ocupa las categorías occidentales para explicar los fenómenos de las comunidades indígenas, lo que dicen es que hay un error epistemológico, es el primer error que ellos alcanzan a ver, y el segundo error es que hay una exigencia a las comunidades indígenas para que se comporten conforme a nuestras exigencias. Es decir, por un lado tenemos un problema de que utilizamos categorías occidentales para explicar comportamientos que no son occidentales. Ahorita voy a entrar al fondo más de esta discusión. Y por otro lado tenemos digamos, una exigencia que le hacemos a las comunidades indígenas para que se comporten conforme a esas categorías occidentales. Y por eso le exigimos a las comunidades indígenas que respeten derechos humanos, que sean democráticos, que no vulneren la dignidad humana, etcétera, etcétera. Ahora, para abordar esta parte crítica, nosotros nos deberíamos de enfocar en lo que ha dicho la antropología jurídica. La antropología jurídica, pues, es una rama interesante, una rama importante de cómo abordamos el fenómeno del derecho a partir de la concepción de esa interlegalidad o ese pluralismo jurídico. Y básicamente, dentro de la antropología jurídica, existen dos formas en las que se ha abordado el derecho. Estas dos formas son contrarias, ¿de acuerdo? La primera forma nos dicen los antropólogos jurídicos, es que el derecho solamente puede ser justificado a partir de la creación del Estado. Es decir, el derecho solamente puede ser creado dentro del Estado. Fuera del Estado no hay derecho. Fuera del Estado tenemos costumbres, fuera del derecho tenemos, pactos sociales, tenemos, el día a día de las personas, pero eso no es derecho. Lo único que es derecho es lo que es creado por el Estado. Esta visión evidentemente es una visión positivista, que lo que dice es que para que algo sea derecho tiene que emanar de una construcción jurídica, que en este caso la emite el Estado a través de los congresos, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos una segunda visión que nos dice que el derecho existe en cualquier comunidad. Es decir, que el derecho no depende que sea creado por una entidad suprema como el Estado, sino que el derecho se crea o puede tener su origen en cualquier comunidad humana. Entonces, esta segunda visión lo que dice es que aun y cuando una comunidad indígena, por ejemplo, no tenga un concepto o un símil a lo que nosotros consideramos como Estado, aún así habría derecho. ¿Por qué habría derecho? Pues porque consideramos que las comunidades indígenas también pueden generar derecho. Ahora,
Yo lo que les diría es que en el mundo digamos, en el mundo actual, en el mundo en el que nos movemos en este momento, impera la primera postura. Digamos, en el discurso jurídico, en el discurso académico, antropológico, nos dicen que existe una pluralidad y que existe, digamos, una forma de aceptación multicultural de los fenómenos jurídicos. Pero mi percepción, y aquí sí meto, digamos, una cosa completamente personal, es que técnicamente, o sea, en la realidad, lo que impera es la primera postura, que nos dice básicamente que fuera del Estado no hay derecho y que fuera del Estado todo lo que existe son meras costumbres, son tribalismos, es magia, es simplemente religión, etcétera, etcétera. Y sobre esta postura existe una preocupación muy, digamos, ha habido una preocupación por parte de los antropólogos que básicamente se ha reflejado en dos debates que a mí me gustaría mencionarles. Son dos debates que se han llevado desde la antropología, desde la filosofía, y que son básicamente como los dos grandes debates que han guiado esta discusión. El primer debate es el que se suscita entre un pensador que se llama Bohannan y otro que se llama Gluckman. Y el otro debate, ese debate se da en la antropología jurídica. El otro debate es el que se da entre Peter Winch y Alasdair MacIntyre. Este debate se da dentro de la filosofía analítica. Si bien los dos debates están muy relacionados y de hecho los argumentos son muy parecidos, sí hay que distinguir que uno es un debate desde la antropología jurídica y otro es un debate desde la filosofía analítica. Ahora, ¿qué es lo que nos dice cada uno de esos debates? Acuérdense, yo les mencioné que el primer debate es Bohannan-Gluckman. Voy a mencionar ese muy brevemente. Gluckman lo que nos dice es que si nosotros queremos comprender a una comunidad indígena, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar instituciones similares dentro de la comunidad indígena en instituciones similares dentro de la comunidad occidental. Entonces Gluckman básicamente lo que dice es que si bien nosotros no podemos describir en la totalidad a las comunidades indígenas, lo que sí podemos hacer es decirle, más bien observar a la comunidad indígena, observar su institución y a partir de esa institución, digamos, encontrar un símil en nuestra institución. Él pone como ejemplo, que digamos, es solamente un ejemplo, él dice que, por ejemplo, si una comunidad indígena acepta de alguna manera que hay, digamos, en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas hay una especie de liberación espiritual, lo que dice Gluckman es que lo que podemos hacer es simplemente decir que hay que en el contexto, digamos, oficial, en el contexto de las sociedades dominantes, lo que podemos encontrar es un discurso donde hay un remordimiento, donde hay una culpa, donde hay otro tipo de adjetivos que no son precisamente la espiritualidad de la que habla la comunidad indígena, pero que tienen un símil con nosotros. Entonces, la espiritualidad se compara o tiene un símil con las reivindicaciones de moralidad que tenemos en nuestras sociedades dominantes. Y entonces llega Bohannan, y Bohannan le dice a Gluckman, ¿sabes qué, Gluckman? Estás muy equivocado. En realidad, a lo que nosotros deberíamos de aspirar como occidentales no es a establecer un juzgamiento o no deberíamos de criticar a las comunidades indígenas por más irracionales que se nos presenten sus prácticas. Entonces, lo que nos va a decir Bohannan es que a lo que deberíamos de aspirar y con lo que deberíamos de estar comprometidos es con únicamente describir y describir en sus propios términos, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, cuál es la naturaleza de una determinada práctica social. Entonces, lo que nos dice Bohannan en contra de Gluckman es que nuestro compromiso no es juzgar a las comunidades indígenas ni encontrar símiles. Nuestro compromiso únicamente es describir cómo opera en su propio contexto esa comunidad. Ese es el primer debate. El segundo debate es el que se da entre Winch y Alasdair MacIntyre.
Peter Winch y Alasdair MacIntyre. Peter Winch escribe un artículo muy interesante que yo se lo recomiendo que lo lean. No está muy largo, que se llama Para comprender a una sociedad primitiva. Y en ese texto lo que hace Peter Winch es criticar a Alasdair MacIntyre, porque MacIntyre escribe un libro que se llama Una idea de ciencia social, en donde critica la posición relativista. Y básicamente lo que nos va a decir Peter Winch, y aquí acuérdense que Peter Winch es filósofo analítico, entonces aquí él está pensando no tanto en la antropología, sino más bien en la epistemología, es que los criterios de racionalidad de una comunidad solamente pueden ser comprendidos en su propio contexto. Ojo con esto, Winch está hablando de criterios de racionalidad. Entonces lo que él dice es, si nosotros queremos comprender cuál es la racionalidad de una determinada comunidad, no solamente comunidad indígena, sino cualquier tipo de comunidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa racionalidad debe ser, debe estar en función del contexto en que fue creada esa racionalidad. Esa es básicamente la tesis de Winch. Y luego llega MacIntyre, y MacIntyre le dice a Winch, estás equivocado, Peter Winch, porque nosotros deberíamos como humanidad, digamos como sociedad en general cosmopolita, deberíamos de aspirar a criterios de universalidad. Estos criterios de universalidad, básicamente lo que nos dice Peter Winch es, de alguna manera determinar aquellas cosas que consideramos que son buenas, o aquellas cosas que son consideradas como malas dentro de la generalidad del mundo. Entonces dice MacIntyre, hay cosas que, digamos, en la universalidad del mundo podríamos identificar que son buenas y hay cosas que en la universalidad del mundo podemos considerar que son malas. Entonces aquí hay una, hay una pretensión de universalidad. Y Winch le responde en este artículo que yo les menciono, que se llama Para comprender una sociedad primitiva. Peter Winch le responde a Alasdair MacIntyre y le dice que en términos generales esos criterios de racionalidad de los que está hablando MacIntyre no solamente son criterios de racionalidad universal, sino son criterios de racionalidad occidental. ¿Qué quiere decir esto? Que Peter Winch le dice a Alasdair MacIntyre, tú lo que estás haciendo es ocupar un criterio de racionalidad que para la sociedad occidental es el mejor, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, como criterio de universalidad, derechos humanos, democracia, dignidad humana. Y dice Winch, pero esos criterios de racionalidad son meramente occidentales y por esa razón de que son occidentales no necesariamente tienen que ser aplicados a las comunidades indígenas. Y entonces nosotros, digamos, con esto yo, digamos, plantearía esos dos debates, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos debates, yo lo que les diría, digamos, algo que me gustaría enfatizar es que, y ya con esto más o menos voy a ir cerrando, es que tomando en cuenta estos dos fenómenos o estos dos debates que se nos presentan, es que cuando una persona occidental se enfrenta a una práctica que le es ajena porque no es parte de su comunidad, y aquí de nuevo les pido amablemente que piensen en el ejemplo que les mencioné al principio de los fuetazos. Entonces, si ustedes de alguna manera son personas occidentales y se enfrentan a un fenómeno como pueden ser los fuetazos en una determinada comunidad indígena, yo lo que les diría es que ustedes y yo y cualquier persona que quiere evaluar esa situación, en realidad tiene básicamente dos opciones. La primera opción es establecer una actitud crítica, y la actitud crítica más adelante la quiero desarrollar con un poco de detenimiento, o podemos tener una actitud caritativa, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que les diría es, si ustedes se enfrentan a un problema como puede ser lo de los fuetazos o, digamos, cualquier práctica indígena, por ejemplo, Peter Winch defiende mucho a la comunidad de los Asande, que era una comunidad que estaba en la India y que tenía su sistema
electoral o su sistema de elección de sus gobernantes era a través de un oráculo. Entonces, él lo defendía mucho. Entonces, lo que nos diría estas dos posiciones es que si nos enfrentamos a una práctica social que nos es ajena y que de alguna manera nos parece irracional en un primer momento, dice, yo les diría que tenemos básicamente una actitud crítica, y la actitud crítica es decir, eso es irracional y lo deberíamos de condenar. Esta actitud crítica, si ustedes lo tienen en cuenta, es que esta actitud crítica, se ve bien reflejada en que en la sentencia de los fuetazos, la primera institución que revisó, la primera institución del Estado que revisó, que en este caso era la primera instancia, dijo que los fuetazos iban en contra de la comunidad, en contra de la dignidad humana y de los derechos humanos. Esta es una actitud crítica. ¿Por qué? Porque está condenando, está, de alguna manera, peleándose con esa práctica social que es parte de la comunidad indígena. Y por otro lado, yo les diría, bueno, si no quieren ser críticos, si de alguna manera quieren, ser más caritativos, así lo podría yo denominar, pues existe otra actitud, que yo la denomino actitud caritativa. Y esta actitud caritativa lo que nos dice, y es algo que recomiendan, por ejemplo, autores como Peter Winch o como Bohannan, es que nosotros debemos de aceptar como premisa fundamental de un análisis antropológico y de un análisis del otro, de las comunidades otras, que debemos aceptar que existen cánones de racionalidad diferentes. O sea, que la racionalidad no es universal, sino que la racionalidad puede provenir de distintas comunidades o de distintas, pueden ser comunidades científicas o pueden ser comunidades culturales, como en el caso de los indígenas, pero, lo interesante acá es resaltar que esta actitud caritativa que tendríamos es aceptar que las racionalidades no solamente provienen de Occidente, sino las racionalidades también vienen de otras formas de racionalidad. Ahora, creo que ya se me está agotando el tiempo. Me voy a tardar unos 10 minutos más. Denme un segundo. Ya con esto voy finalizando esta reflexión. Lo que yo pensaría es que, tomando en cuenta estas actitudes críticas y actitudes caritativas, que desde luego no hay una mejor respuesta, sino simplemente, aquí estamos explorando porque es algo que se tiene que discutir. Lo que yo les diría es que en un primer momento tener una actitud crítica, acuérdense que la actitud crítica es condenar a la comunidad indígena. Lo que estamos haciendo es básicamente dos problemas que yo ya les había mencionado, que es un problema epistemológico y, por otro lado, un problema de comportamiento de la comunidad indígena. El problema epistemológico tiene que ver con que nosotros estamos extrapolando conceptos que fueron construidos en una racionalidad, que en este caso sería la racionalidad occidental, y aquí voy a meter conceptos como, por ejemplo, obligación jurídica, contratos, matrimonio, derechos humanos, democracia, dignidad humana, convenios, todos los conceptos que sean, del canon académico de lo jurídico. Lo que estamos haciendo es decir, estos conceptos que fueron creados en una racionalidad, que es la racionalidad occidental, también pueden ser aplicados en otra racionalidad, que no es la racionalidad de estos conceptos, pero que aún así los tenemos que ocupar acá. Y entonces, aquí vienen reivindicaciones como las comunidades indígenas deben de ser democráticas, las comunidades indígenas deben respetar derechos humanos, las comunidades indígenas deben respetar dignidad humana, etcétera, etcétera. Pero ese es un problema, en términos filosóficos, muy problemático, porque hay errores de categorías. Los errores de categorías son aquellos en donde extrapolamos, llevamos conceptos de un lado a otro. Es como si yo en ese momento ocupara el término termodinámica para explicar el fenómeno del multiculturalismo. Lo que estoy haciendo es traer un concepto de una racionalidad científica de las ciencias naturales y aplicarlo a una racionalidad
digamos, de los fenómenos sociales, lo cual es, digamos, en términos epistemológicos es un error categorial. Lo mismo pasa acá. Digamos, acá estamos hablando de fenómenos sociales, pero por un lado tenemos conceptos que fueron creados en una racionalidad y los estamos ocupando en otra racionalidad. Eso es un problema epistemológico. Y en un segundo momento, lo que estamos haciendo y lo que se está obligando a las comunidades indígenas es digamos, les estamos exigiendo que adopten un tipo de comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? Un comportamiento que no es natural para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor nosotros les exigimos que tengan una democracia representativa. Pero a lo mejor la comunidad indígena no cree o bajo sus supuestos de racionalidad, para ellos la democracia representativa no tiene relevancia y lo que importa en realidad son las decisiones, digamos, públicas y, digamos, en democracia directa, sin ningún representante. Entonces, muchas veces lo que hacemos es exigirles digamos, a las comunidades digamos, que adopten estos conceptos que probablemente no sean naturales a ellas. ¿De acuerdo? Y, digamos, finalmente, ahora, y bueno, finalmente, respecto de la actitud caritativa, lo que yo les diría es que, digamos, a lo que tendríamos que aspirar básicamente es a adoptar un sistema de pensamiento en donde nosotros no pongamos como racionalidad universal la racionalidad occidental, sino como una racionalidad más de entre todas las racionalidades que existen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué consecuencias se obtienen de adoptar una actitud caritativa? Pues lo primero es que nosotros tendríamos que aceptar que las comunidades indígenas no hablan de lo mismo que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de justicia o cuando hablamos de democracia o de derechos humanos, sino que las comunidades indígenas pueden tener su propia percepción de lo que implican esos conceptos. Entonces, si no adoptamos una actitud caritativa, pues lo que vamos a estar haciendo es obligar a que las comunidades tengan en cuenta los mismos conceptos que nosotros tenemos en cuenta. Ahora, me gustaría hacer una serie de advertencias finales, ¿de acuerdo? Esas advertencias finales tienen que ver con que probablemente mi argumentación en este momento haya sido muy radical en el sentido de, digamos, de reivindicar un relativismo cultural muy fuerte, y a continuación lo voy a matizar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una serie de advertencias finales. Yo, digamos, de alguna manera, lo que no debemos de hacer es, no hay que desconocer la importancia de los derechos humanos y la democracia, ¿no? Digamos, eso no lo estoy haciendo. Lo único que estoy haciendo es simplemente decir que no necesariamente los derechos humanos y las democracias aplican a las realidades de las comunidades indígenas. Desde luego que el avance de los derechos humanos, de las democracias latinoamericanas es muy importante. Se han dado grandes avances, pero, digamos, mi postura no va en relación a criticar a los derechos humanos por sí mismos, sino simplemente decir que el concepto probablemente no pueda ser adoptado por las comunidades indígenas tal y como nosotros lo entendemos. Ahora, por otro lado, tampoco hay que desconocer que las comunidades indígenas no son esencialistas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, digamos, básicamente que las comunidades indígenas no son esencialistas. ¿Qué quiere decir que no sean esencialistas? Pues que las comunidades indígenas no son puras, sino que siempre están en continua comunicación con, digamos, las sociedades dominantes. Entonces no tiene ningún sentido hablar de que las comunidades están completamente apartadas de la sociedad dominante, porque siempre hay una interacción entre ellas. Esa interacción, al final del día, lo que provoca es que las comunidades adopten ciertas formas y la sociedad dominante adopte otras formas que son de la comunidad indígena. Entonces, con esto yo lo que estoy diciendo, con esa situación de que las comunidades indígenas no son esencialistas, es que las comunidades indígenas sí pueden hablar de derechos humanos y sí pueden hablar de democracia. ¿Por qué? Porque a lo mejor una comunidad indígena aprendió de la sociedad occidental ese concepto y ese concepto le resulta útil para mejorar a su sociedad. Y eso es perfectamente válido. Pero ojo con esto.
Lo que yo estoy diciendo es que la comunidad indígena lo adopta de una forma natural y de una forma, digamos, que le resulta útil para mejorar a su sociedad. Entonces, no es que las comunidades indígenas nunca puedan hablar de derechos humanos, sí pueden hablar de derechos humanos. De hecho, hay comunidades que reivindican los derechos humanos y hay comunidades que reivindican la democracia. Y eso es perfectamente válido. Lo que no es válido es imponer categorías sobre las comunidades indígenas para explicarlas. Si ellos lo hacen para explicarse a sí mismas, es perfectamente válido. ¿De acuerdo? Y, bueno, otra cosa que yo les diría es que no hay que romantizar a las comunidades indígenas. ¿Y a qué me refiero con que no hay que romantizar a las comunidades indígenas? Que, digamos, mi intervención en muchas ocasiones lo que intento demostrar es que hay que aceptar la racionalidad de las comunidades indígenas y que no hay que extrapolar categorías de Occidente a las comunidades indígenas. Pero lo que tenemos en la realidad es que las comunidades indígenas, como cualquier otro tipo de sociedad, pues son sociedades que tienen sus propios problemas. Y sus propios problemas lo que nos indican es que hay áreas de oportunidad y hay cosas que hay que mejorar, evidentemente. El ejemplo más claro que de no romantización a las comunidades indígenas es el caso de la violencia de género, ¿no? Es un hecho conocido que en las comunidades indígenas hay una predominancia de violencia de género, no solamente en cuestiones de sexualidad, sino también en cuestiones, por ejemplo, de político-electorales. Y eso es una realidad que hay que reconocer, en la que las comunidades indígenas tienen sus propios problemas y que esos propios problemas los tienen que ir resolviendo. Y si la resolución de esos problemas es a través de que ellos adopten conceptos como los derechos humanos o como la democracia, es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque la propia evolución de la comunidad indígena ha ido adoptando esos conceptos o esas categorías que le resultan útiles. Entonces, en esa parte, yo soy muy consciente de que las comunidades indígenas pues tienen, sus propios problemas y que tienen que irlos mejorando. Y finalmente, lo que yo les diría es que, y ya con esto termino, y pasaríamos, yo creo que una ronda de preguntas, es que, yo quiero insistir en una parte. Cuando estudiemos a las comunidades indígenas, siempre lo tenemos que hacer desde su propio contexto. No podemos llegar pensando en asumir o en estudiar a una comunidad indígena basándonos en lo que para Occidente está bien o está mal, porque ese es un problema, epistémico y de exigencia a la comunidad indígena de cuestiones que no sean, de su propia evolución naturales. Entonces yo insistiría en esa parte. Perdóname, Claudia, ¿verdad? Sí, así es. Perdón, Claudia. Entonces, yo con eso finalizaría la intervención. No sé si abriríamos como el espacio para las preguntas o... Sí, en este momento abrimos espacio para las preguntas. Si alguien quiere encender su micrófono.